¿Cómo estás, Marcos? Bien, bueno, subiendo. Sube todo, ¿no? Sigue en subida el riesgo país. La temperatura, el dólar, el riesgo país. Tenemos que hacer el minuto a minuto. Es así, es así. 2.142 puntos en estos momentos el riesgo país en la Argentina. La cotización del dólar del Banco Nación es en estos momentos 60 pesos. 60, bajó. 60. Subió con respecto a ayer, que había cerrado en 58 y algo. En el Banco Nación, otros bancos pueden tener incluso otra cotización. Por eso nosotros tomamos como referencia el Banco Nación en este caso. Bueno, por lo menos hace un ratito era 61, así que se ve que está tratando de acomodar. Se está tratando de acomodar. Vale recordar que el gobierno dijo que iba a tratar de que fluctúe entre los 57 de piso y los 62 de techo. O sea, está acercándose al techo. Claro, lo que estaba sucediendo, y por eso hoy el Banco Central adoptó una medida de emergencia, que es obligar a los exportadores a que liquiden, porque cuando se producen este tipo de fenómenos de corridas, de temor por la economía argentina, todos quieren comprar dólares y nadie quiere vender, esperando que siempre suba un poquito más, costumbres argentinas. Entonces, como nadie vende, no hay oferta, el único que oferta es el Banco Central. Esto hace que se disminuyan las ofertas del Banco Central cuando hay muchos que tienen dólares para vender pero no los venden. Bien, y en el medio de toda esta incertidumbre y esta cuestión económica, ya vamos a hablar específicamente de qué es el riesgo país para tratar de entender un poco este fenómeno. Habló Miguel Ángel Pichetto, que no es funcionario del gobierno, pero sí es el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri. Y acusó a justamente el Frente de Todos, de Alberto Fernández, de lo que está sucediendo, especialmente por algunas declaraciones que hicieron mucho ruido. La visión de ella es muy clara, ninguna colaboración con el gobierno ni ningún diálogo. Me parece que la postura de ella es una postura de dejar que, si todo se puede incendiar más, es mucho mejor para el proceso político del Frente con Todos. En general me parece que la mirada moderada que pudo haber tenido el candidato en algunas ocasiones no es compartida por la visión dura del kirchnerismo. Yo conozco ese escenario por adentro. Interesante, dos reflexiones con respecto a lo que dijo Pichetto. Ella es Cristina Fernández, candidata a vicepresidenta, pero por ahora en las sombras. No se ha expresado prácticamente con respecto a esta situación económica. Sí lo ha hecho Alberto, pero de alguna forma Pichetto lo ningunea, Alberto. Sí, habla de Cristina y la responsabiliza por esta situación económica que está viviendo el país. En más de una oportunidad ya Alberto Fernández había dicho que él no es el presidente electo y que no tiene herramientas para solucionar esta situación, más allá de que mandó a su equipo económico a reunirse con el equipo económico de Macri, de que mantuvo diálogos telefónicos y que incluso su equipo económico ya se reunió con los enviados del Fondo Monetario Internacional. Y nuevamente salió al cruce ayer después de estas acusaciones y fue una frase contundente la que dijo: no a Pichetto, sí a Macri. Le habló Alberto Fernández y le dijo: presidente, no busque culpable fuera de su propio gobierno. Si acá hay un responsable, es el gobierno actual, porque es el que tiene la rienda para solucionar los problemas de la economía. Lo concreto es que desde el 11 de agosto, desde el día de las PASO, la economía argentina está en un tembladeral del cual nadie se hace cargo. El gobierno actual, porque dice que el gobierno el posible gobierno electo. Todavía esa es la situación que vivimos hoy. ¿Por qué está tan endeble? Hay un gobierno que está en estos momentos en mandato, pero que seguramente está golpeado por los resultados de las PASO. Absolutamente debilitado políticamente, y esto es claro, es algo objetivo, claro. No es una subjetividad. Está debilitado porque perdió mucho poder político. Va a ser una quimera para el gobierno recuperar votos de aquí al 27 de octubre. Y por el otro lado, un candidato que ganó unas elecciones que no definían nada, más allá de que parece que definieron todo, pero todavía no es presidente electo, entonces tampoco puede tomar medidas. Efectivamente. Este es otro de los argumentos contra las PASO, que no definieron nada y que generaron un caos absoluto de vacío de poder que se puede extender hasta el 10 de diciembre. Hay que ver qué es lo que pasa en las elecciones de octubre y a partir de ahí definir a ver cómo sigue el futuro del país. Mientras tanto, tenemos que volver a hablar de esto. Y si uno habla de riesgo país, lamentablemente se le viene el 2001 a la cabeza, porque ¿cuándo hablamos de riesgo país? ¿De 2001 para acá? Sí, siempre existió y siempre fue muy elevado, pero no siempre es un tema de conversación. Pero nunca fue tema de debate. Otra vez vuelve a ser tema de debate. Vos fíjate, logró el valor más alto en los últimos 14 años. Ayer había superado los 2.000, hoy ya está en 2.142. Hay que ver en cuánto cierra y ahora vamos a explicar qué es el riesgo país. Pero este es el riesgo país en la gestión Macri. Vos fíjate, Macri agarró un país con un riesgo país de 500 puntos en diciembre de 2015.
Los primeros 2 años, cuando la economía iba encaminada con este gobierno, de hecho, las legislativas después también lo acompañaron. Claro. Cambiemos ganó en todos lados, pero también porque venía bien desde el punto de vista económico. De hecho, había bajado el riesgo país de 500 a 300. Y a partir de acá empezó la hecatombe desde el punto de vista económico. Agosto del año pasado, riesgo país en 800 puntos, devaluación, altísima inflación y la necesidad de recurrir al Fondo Monetario Internacional. De los 800 puntos, que ya eran muy elevados, ya llegamos a superar los 2000 puntos. Sí. Ya volvimos, no estamos en... A ver, no es 2001. Y después lo vamos a explicar bien por qué no es 2001. Pero además riesgo país llegó a estar en 5.500 puntos el riesgo país. Hoy está en menos de la mitad. De todas maneras es un valor altísimo. Si uno piensa hoy que Brasil tiene un riesgo país de 234 puntos, que Perú tiene un riesgo país de 175, que Chile tiene un riesgo país de 180, es decir, son países de la región que tienen riesgo país muy, muy por debajo del de Argentina. De hecho, el único en la región que está por encima de la Argentina es Venezuela. 11.000 puntos de riesgo país. Es el único país, después de Venezuela viene Argentina en esto. ¿Qué es el riesgo país? Porque estamos hablando de riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Para entender un poquito. Es el riesgo que corren los inversores extranjeros para prestar plata. Es decir, ¿cuánto tiene que pagar la Argentina de interés por un bono que le entrega un inversor extranjero que viene a poner plata? Y se hace comparando con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para los inversores Estados Unidos tiene riesgo cero, es un punto de riesgo país. Entonces, el riesgo país que tiene la Argentina en valor porcentual, ¿sí? Estados Unidos tiene un riesgo país de cerca del 200% y Argentina tiene el 2000%. Por eso es un 20% por encima. Se le suma el riesgo país de Estados Unidos al porcentaje del riesgo país del país que se mide, en este caso la Argentina. Por eso Argentina tiene que pagar el 20% de los 2.000 puntos más el 2% Estados Unidos por cada bono. Claro, el tema es que muchos piensan, bueno, ¿en qué me afecta a mí? Al riesgo país, inversores extranjeros. En realidad, el problema es que Argentina, sin endeudamiento, sin conseguir fondos, puede entrar en default. Al entrar en default, el peso argentino se devalúa notablemente, o sea, se debilita la moneda nacional. Esto implica que aumenta en Argentina el precio del dólar, los precios se disparan, la inflación se dispara y ahí es donde nos afecta a todos los argentinos. Por eso, este numerito, que parece muy lejano, muy ajeno, sin embargo, nos termina golpeando siempre. Vamos a ver el siguiente dato para reflejarlo bien en números y para entender. Por cada $100 que pide prestado Estados Unidos, en realidad por bonos que da Estados Unidos, sí, cada $100 devuelve 102, es decir, paga $2 más. Argentina, por cada $100 hoy, pagaría los 2.000 puntos, o sea, hoy sería 21, más los 2 serían 23, ya cambió. Esto es con la hora de ayer y depende cómo sigue el riesgo país. $100. Si hablamos en miles de millones, son miles de millones que tiene que devolver cada vez que pide un préstamo fuera. Entonces ahí está. ¿A quién le vas a pedir un préstamo si tenés que devolver un 22% de interés? Es imposible. Entonces el país está en riesgo de default. Por eso es una bicicleta que se va retroalimentando. Si pensamos que al Fondo Monetario Internacional se le pidieron 50.000 millones de dólares, a 22%, imagínate la plata que habría que devolverle al Fondo Monetario Internacional. Claro, entonces, el fondo ya prestó con sus condiciones y sus intereses. Eso es distinto, claro. Yo digo ahora. Pero si hay que refinanciarlo. Si hay que refinanciar ahora con este riesgo país, y a medida que sube el riesgo país, sube el recargo que vos tenés que pagar, la sobretasa que tenés que pagar por cada dólar que pedís prestado. Entonces ahí es donde está el riesgo. A medida que sube el riesgo país es más la tasa que tenés que pagar y Argentina no tiene competitividad con ningún país, ni siquiera de la región. Bueno, vamos a la nota con los economistas que nos explican un poco más esto. Fuimos a preguntarles qué es el riesgo país y qué significan estos 2.000 puntos de riesgo país. Antes de las PASO teníamos 800 y pico de puntos básicos, casi 900, que sería un 9% por encima. 800 ya éramos riesgosos como país, con lo cual 2.000, 1.500, a mi entender lo mismo. Ya está, estamos fuera del mercado. ¿Qué significa eso? Cuando vos tenés un riesgo país de 800, 900, 1.000, 2.000, no hay ningún país en el mundo que quiera prestarte plata.
te hace recordar a valores previos a los meses de la ida de la Rúa, o sea, toca fibras sensibles. Yo voy a ver 2.000 puntos de riesgo país y me acuerdo 6 meses, en la mitad de año del 2001 de la Rúa, me acuerdo cuando estábamos en default y reprogramando la deuda con los Kirchner, entonces como no le pagaste, digamos, el riesgo país es infinito, o sea, ya no pagaste, entonces directamente nadie te pone un peso. Es casi como entrar en terapia y que el médico vea que no estás estable con la respiración, más o menos así, estás delicadísimo. Bueno, volvemos con el tema económico. Hablamos del riesgo país, los economistas explicaban un poquito las consecuencias de tener un riesgo país tan elevado. Y ahora muchos se preguntan, sí, ¿esto tiene que ver con el corralito, con aquellas medidas que tanto ruido hicieron a comienzos de siglo? Bueno, riesgo país nos lleva a esa época. Y le preguntamos a los especialistas, ¿puede volver el corralito? Esto nos decía. La probabilidad de un corralito es nula o casi nula. Digo esto porque el corralito en su momento fue una herramienta, dado que el sistema de convertibilidad tenía un inconveniente, que es que si vos ponías pesos en el banco, podías ir a buscar dólares al 1 a 1 por ley garantizado. Vos ahora no es así. El que pone dólares puede ir a buscar dólares, pero el que pone pesos en el banco en un plazo fijo no puede ir a buscar dólares. La situación económica era bastante diferente, porque la fuga de capitales era enorme, incluso mucho más grande que en esta época, lo cual significa que ante devaluaciones importantes no es que ha habido una huida tan estrepitosa de los capitales nuestros. El tema es cuando se empieza a fugar, cuando empieza a haber una escalada enorme de no renovación de los plazos fijos para irse al dólar y presionar. En ese caso el gobierno siempre tiene como última instancia poder aplicar esto. Es lo que ningún gobierno quisiera hacerlo. ¿Puede pasar que el Banco Central emita pesos para devolverte? ¿Puede pasar que te reprogramen los plazos fijos? Digo, pueden pasar cosas feas también, pero no al punto de un corralito, porque el problema era que en la convertibilidad se generaban dólares artificialmente y Argentina no emite dólares.